¿Te vas, te vas? Eso, Google. Ay, perdón.
cómo les pareció a ustedes el parcial. Si les gusta así, que sea así, una parte de fallo y otra parte teórico, o prefieren todo teórico. Entonces, está buena la formulación del formato del parcial, pero lo que me pasó a mí particularmente es que con la interpretación, me costó mucho encontrar la interpretación de la pregunta. Por eso yo marqué dos más opciones y a su vez fundamenté. Pero bueno, eso es verdad. Quizás tendría que tener un poquito más de precisión la pregunta o la opción para que uno tenga más claridad a la hora de la interpretación y de la elección de la opción. Bien. ¿Alguien más? Profe, sí, o sea, yo creo que lo que pasa es que, por ejemplo, si hacen una pregunta como en qué términos se reconoce la antipublicidad y es como muy subjetiva o amplia, digamos, en el sentido de que está bien, no entiendo que el profe por ahí quiere que hablemos en términos que se utilizan en derecho de daño, pero siento que sigue siendo como muy abarcativa, digamos, la pregunta. En relación con la pregunta sobre el fallo, la teórica, no sé, no tengo ninguna cuestión, pero solo con esa fallo. No, está bueno también escucharlo a ustedes, que ustedes compartan qué es lo que consideran del parcial, porque uno también va mejorándolo a los parciales, también la idea es ayudarlos, ¿no? Y alentarlos, no desalentarlos. Tampoco el primer parcial es el que te dice todo, ¿no? No es así. Ya lo sigo viendo ya. Gracias. Así que eso, yo la verdad que valoro dos cosas que antes en mi época la verdad que no existían. Yo también me recibí acá en la UNCA y hay dos cosas que valoro que hoy en día veo que en otras facultades también se hace. El profesor les muestra el tipo de parcial que les va a dar. Eso es un montón, como decirte, mira, así va a ser más o menos, voy a llevarte de esto. Eso es algo genial. Y también el tema de ver fallos también es buenísimo, porque antes capaz que no era tanto así. Entonces también es bueno que lo vean de esa manera. No, el código no, vos te lo tenés que saber el artículo, ¿no? Eso de tener código, tener muchas cositas, no existía, solo teníamos la hoja y la lapicera. Qué bueno. Bueno, tomo la asistente. Profe, dos cosas. Una, ustedes lo trajeron. De lo que sería una demanda, ¿sí? De daños y perjuicios. No sé si más o menos ya tienen algo ustedes de idea, seguramente que sí algo. ¿Dónde lo dejo? Bueno, todo proceso ordinario, ¿sí? La demanda de daños y perjuicios, todo lo que es en realidad el proceso de daños y perjuicios, ¿sí? Es un proceso ordinario. Es decir, que lleva más tiempo, digamos, que un proceso sumarísimo, ¿sí? En el proceso de daño y perjuicio nosotros comenzamos con una demanda. En realidad, ante un acontecimiento, ante un hecho, ¿sí? Lo primero que se hace siempre es, no siempre, puede ser alguna vez, mandarle una carta de documento, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito. Yo le mando una carta de documento, no me responden, no continúan, dice que ellos no tienen la culpa de nada. Bueno, listo. Inicio la demanda de daños y perjuicios. En estos casos no hay mediación, no es como en familia que hay una mediación antes de iniciar, es decir, una actividad extrajudicial antes de la parte de iniciar ya una demanda por alimentos. No, acá en estos casos directamente vamos a la demanda de daños y perjuicios.
Obviamente que si hay un caso de, por ejemplo, de homicidio, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito, muere la persona, ¿sí? Obviamente que ya estamos hablando de que hacemos toda la parte penal, ¿sí? Que ya el profe va a hablar, en un ratito cuando venga, va a hablar de la parte penal. Pero bueno, iniciamos después de eso la demanda del daño y perjuicio, que puede ser de manera paralela o continuada. Entonces iniciamos la demanda. La demanda es importante porque podemos nosotros actuamos los abogados como patrocinantes o como apoderados, ¿sí? El apoderado es, la parte va a la escribanía, le da un poder, ¿sí? Para que el abogado actúe en representación totalmente. Obviamente que el abogado quiere ser apoderado, porque obviamente en los honorarios hablamos de más, ¿sí? Para nosotros. Pero también tiene la parte de las obligaciones, porque si nosotros actuamos mal, ¿sí? También recae sobre nosotros. Pero bueno, ese no es el punto, no es el momento, ni se asusten, no pasa por ahí. Entonces podemos ser patrocinantes, ¿sí? Que en todo escrito sí o sí tiene que presentamos y que ir con la firma de la parte que representamos. Si no está la parte que representamos firmado, no es decretado por el Poder Judicial, ¿sí? Por el juzgado. Bueno, intenté borrar lo que pude, salió medio feo, pero ya le voy a ir leyendo lo que dice. Bueno, entonces acá va la carátula, ¿sí? Bustos María Celeste contra Dumitrio y Débora sobre daños y perjuicios, ¿sí? Entonces dice, María Celeste Bustos, argentina, soltera, por sí misma y en representación de mis hijos, porque en este caso es la viuda, ¿sí? Es la viuda. Hablamos de que en el caso al no estar, porque falleció el marido, entonces actúa ella junto con sus hijos, ¿sí? En representación de sus hijos. Entonces, es ella en representación con sus hijos, ¿sí? Todos con domicilio real en tal lado, y con el patrocinio letrado de la doctora tanto, matrícula tanto, domicilio procesal, o sea, mi domicilio de mi estudio, en calle tanto, me presento entre vuestra señoría, respetuosamente y digo. ¿Se entendió? Entonces la primera parte es el encabezado, toda la carátula de quién soy yo y quién es mi representante. Bien. No sé cómo es. Bien. Promuevo demanda. Esto, digamos, es el objeto. El objeto, ¿sí? El artículo 330, que ya lo voy a leer del Código Procesal Civil, te explica todo. Si uno va, en realidad no hay que tenerle miedo al Código Procesal porque ahí está todo. Forma de la demanda. La demanda tiene que tener el nombre del actor, ahora viene el objeto, ¿sí? La cosa demandada designándola con total exactitud, dice. Entonces vamos a decir que en legal tiempo y forma vengo a promover demanda en contra de quién, de Débora, DNI tanto, con domicilio en la localidad de La Pasito, departamento Santa María, provincia de Catamarca. También contra la aseguradora, con domicilio tanto, a los fines de que vuestra señoría dicte sentencia condenando a las accionantes a resarcir todos los daños y perjuicios por los montos que se consignan más abajo. Claro está que en lo que respecta a la aseguradora, en la medida del seguro contratado ocasionado a la suscripta y a los hijos por el fallecimiento de quien en vida, ¿cómo va?, fuera el esposo, representante y padre de los menores. ¿Sí? Entonces, en el objeto decimos, en el objeto es como la síntesis de todo lo que queremos, ¿sí? También podemos poner el monto. El monto no es necesario que sea exacto, ¿sí? Tiene que ser lo más parecido, ¿sí?, a lo que puede llegar a ser, pero
A veces, obviamente, que la prueba puede ser que valore más o de menos, ¿sí? Después siguen los hechos. Dice en qué momento se presenta la demanda. ¿Cómo que en qué momento se presenta la demanda? ¿En qué momento le explicó a los chicos la estructura del proceso civil hacia grandes rasgos? Sí, no, sí, estuvimos hablando. Ay, no sé si es esta la que sigue. No. Hoy tenemos una buena amiga. Podría explicar de nuevo la estructura. Ay, Profe, ¿qué artículo había dicho del código? 330 del Código Procesal Civil. Ay, no me acuerdo si era esto. Ah, no, está mal. Es que se me desconfiguraron cuando las pasé. Ya me perdí. Esta es la 2. Entonces comienza a contar los hechos, ¿sí? Uno tiene que ser, ahí sí tiene que ser lo más preciso posible de lo que son los hechos, ¿sí? Tal persona iba en tal dirección, qué pasó con el demandado, qué actitud tuvo el demandado también, ¿sí? Si decidió dejarlo ahí tirado y se fue, si lo ayudó, todo. Si se mandaron carta documentos, también hay que especificar qué número de carta documentos. Toda la prueba se va diciendo. Todo eso. Y después seguimos con los rubros, ¿sí? Es obligación de reparar de la codemandada, también habla de la aseguradora, ¿sí? La aseguradora por parte del demandado. El lucro cesante también, ¿sí? Se especifica el monto. ¿Eso va a parte de los derechos seguidos, digo? Sí, digamos en los rubros vamos, ¿sí? Yo igualmente esto se los voy a enviar para que ustedes lo lean con mayor precisión, ¿sí? Pero uno va dando, no hay una exactitud del monto, uno se da un estimativo, pero bueno, la idea es siempre llegar a un punto más o menos parecido. Puede ser que por ahí lo bajen en lo que es el daño moral más que todo, ahí es donde más bajan, o sea, uno pide más pero en general, después bueno, también es importante fallos, como dice el doctor Santiago, también es importante los fallos, leerlo, es muy importante los fallos, porque podemos también con eso agregarlo en la demanda, ¿sí? Partes específicas, como por ejemplo el que vieron ustedes de Google, hay muchas cosas que se resuelven de tal manera, ¿sí? Tranquilamente lo podrían agregar en una demanda que les pase algo parecido, ¿me entienden? Bueno, todo eso es doctrina. La culpa del conductor del automóvil, esto es muy importante. Bueno, ahí especifica también los artículos, ¿sí? Que más o menos va refiriéndose. La prueba. Lo más importante es la prueba, porque el actor tiene que invocar la prueba, ¿sí? Tiene que decir qué es lo que ha pasado, si tiene alguna denuncia, exposiciones policiales, carta de documentos, toda la parte documental la tiene que presentar, ¿sí? Bueno, en este caso obviamente que presenta el acta de matrimonio, ¿sí? De la viuda, acta de nacimiento de los hijos, ¿sí? Del fallecido,
los haberes que recibía el hombre, porque él era el sustento de la familia, o sea, fundamental, y bueno, obviamente lo del seguro. Eso es importante. Después viene la prueba informativa. ¿Qué llama prueba informativa? Es a los oficios, ¿sí? Es lo que uno oficia a tales organismos, ya sea el registro del automotor, registro civil, unidad judicial, lo que sea de organismos, ¿sí? O alguna aseguradora o a la empleadora, ¿sí? Entonces todo eso son al correo argentino o Andriani, ¿sí? Porque esos son los que van a enviar lo que sería la prueba de las cartas de documentos, el acuse de recibo de las cartas de documentos que uno envió, ¿sí? Bueno, y habla del daño moral, ¿sí? Importante, dice, la suscrita y sus hijos han sufrido un profundo daño moral que perdurará en el tiempo como consecuencia del fallecimiento de quien fuera el cónyuge de la primera y madre de los menores. O sea, los hijos eran menores. Exhibición de documentos, lo que ya les dije de la prueba informativa. Y por último, la parte esta, que es el petitorio, en sí, lo que uno resume, ¿sí? de lo que uno requiere, ¿sí? al juez. Requiero que se me haga lugar a la demanda, requiero la sentencia que se me haga lugar a con toda la prueba que yo ofrecí, que se me tenga por presentado a mi abogado, a la dirección al domicilio que yo di, ¿sí? Pues dice, y en definitiva, se dicte sentencia condenando a los accionados a abonar a la suscrita y a los hijos menores los montos indemnizatorios reclamados con malos intereses, gastos y costos. Eso sería la primera parte del proceso, o sea, digamos, de la demanda. Después, ¿sí? Una vez que el juez hace lugar a la demanda, viene la contestación de la demanda, es decir, lo que la otra parte, el demandado, responde. También seguimos, el mismo código también te va especificando qué es lo que vos tenés que tener en cuenta para una contestación de la demanda. Es importante tener en cuenta esto que les dije de la demanda y de los artículos del código, porque también ahí es donde el demandado puede plantear excepciones, ¿sí? Primero lo que hace es negar. Se presenta, como dijimos hace rato, dice el objeto, porque el objeto es más o menos parecido, digamos, pero dice cuál es el objeto, contexto demanda, niega los hechos. Lo importante de esto de la contestación de la demanda es negar los hechos. Es lo fundamental, digamos, ¿sí? Niego que conocer a tal persona, niego que los hechos, como ella lo dice, sean así, niego que ella me haya mandado tal carta de documento o que niego tal cosa, ¿sí? Todas las negativas. Niega todo. Niega todo. Siempre se niega todo. Joder, que prueba todo. Dice, bueno, hay partes que no lo pude correr, pero niego que tal persona hubiera tenido la culpa y responsabilidad en el siniestro. ¿Sí? Capaz que está todo clarísimamente que es él, pero niego totalmente, porque así es donde formalidades se tiene que decir. Y en este caso hay una reconvención, ¿sí? Es decir, es como yo demando, ¿sí? Bueno, y él cuenta ahí toda la historia de cómo considera los hechos. Bueno, hay partes que no se va a ver, vienen los rubros, ¿sí? Daño moral, que también él pide, ¿sí? Daño psicológico, que él plantea. Uy, ya no sé cómo, ya no sé qué pasa. Bueno, no. Daño material, que es lo que otro no lo puso en la demanda. Y él dice gastos de asistencia médica y farmacia, todo lo que pide, los fallos como yo les planteé,
¿sí? Que pueden ser fallos de la provincia también. Tratamientos futuros. Daño, porque al reconvenir, ¿qué quiere decir? Que es como que él también demanda, ¿sí? Él plantea todo lo que él considera de los montos que en realidad el actor debería pagarle a él. Y por último, como lo mismo, ¿sí? Prueba documental, el derecho y lo que plantea, ¿sí? Como resumen de lo que él plantea. Eso sería entonces, una vez que ya está contestado, ya está trabada la litis, ¿sí? Quiere decir, yo mando la demanda, tengo 15 días para que la otra persona conteste, ¿sí? El demandado contesta. Una vez que contestó, ya está trabada la litis. Después comienza la parte de la audiencia del 360, es decir, una audiencia de conciliación. Se llama audiencia del 360 porque el artículo lo dice, por eso se le dice así, pero en realidad es una audiencia de conciliación, a ver si las partes pueden llegar a un acuerdo. Ahí dicen si sí o si no. Si no llegan a un acuerdo, comienza la etapa probatoria, ¿sí? Son 40 días, en principio, que se pueden extender, pero 40 días son lo que debería ser, ¿sí? Finalizado eso, se cierra la etapa probatoria, vienen los alegatos, es decir, lo que cada parte considera que tiene que hacer. Es como decir, es como va el escrito ese de los alegatos va dirigido al juez. Es decir, que yo quiero llegar con lo que yo estoy diciendo al juez. ¿Se entiende? Yo quiero que él entienda el dolor mío, el dolor de mis hijos, el dolor mío por haber perdido, tanto en forma patrimonial como moral, todo lo que significa esta pérdida, todos los años que me he llevado, porque lo mínimo que duran estos juicios ordinarios son entre 4 o 5 años. Yo tengo uno que tengo desde el 2017. ¿Por qué tanto? Porque eso a mí me intriga algo entendí, pero... Las partes por ahí no lo entienden, no lo comprenden, pero un juicio ordinario es lo que suele durar. No... Acá en este caso en particular, usted nombró tiempo, hay 15 días para que conteste, luego 45... 15 días hábiles. Claro, después hay 45 días más, donde entendí que va la... Sí, en realidad se dice 40 días, pero entre oficios que se envían, hasta que son respondidos por los organismos, hasta teniendo en cuenta también, hasta que se decreta, hasta que el Poder Judicial, hasta que los juzgados decretan, lleva su tiempo, ¿no? Un decreto fácilmente, vos envías un escrito. Tarda por lo menos entre 2 y 3 semanas hasta que te conteste. O sea, ahí ya se te fueron 10 días hábiles. Y es real, entre 10 y 15 días hábiles. O sea, eso termina sucediendo. Y cómo lo haces entender a la otra a tu cliente de que escapa a vos, que por más que vos vas, te pelees, te retes con los empleados, no sirve, es algo que escapa uno. Que bueno, capaz que alguno de ustedes diligenciador lo comprende los tiempos de la justicia. Eso es lo que el sistema judicial nuestro debería cambiar, más allá que tiene que haber muchas cosas, pero debería ser un poquito más ágil con los tiempos, más expeditivo y que esté normado, porque esperar tanto tiempo... Bueno, acá también hay una situación, ¿no? Que en el caso también pueden presentar una excepción de defecto legal, ¿sí? La excepción del defecto, o sea, cuando yo les había dicho que en esta contestación de la demanda no tiene excepciones, pero hay algunos que plantean excepciones de defecto legal, que es, por ejemplo, porque la demanda tenía un defecto que no podía continuar, ¿sí? Entonces se corre traslado a la actora
para que diga que considere qué es lo que considera de eso, y pasa, se llama lo que se llaman sentencias interlocutorias. En medio del proceso se llaman sentencias interlocutorias. La sentencia definitiva es lo que se da fin al proceso. Pero las sentencias interlocutorias se pueden dar durante el mismo proceso, ¿sí? En este caso, por ejemplo, por una excepción que plantea la demandada, por alguna situación, pasa para sentencia. ¿Sí? Profe, tengo entendido que hemos presentado la demanda inicial y que en algunos casos escuché por ahí el término de ampliación de demanda. También, sí. ¿En qué caso se puede ampliar y qué es lo que se amplía? Bueno, el código también te dice ampliar la demanda o también puede ser por hechos nuevos. ¿Sí? Hechos nuevos que surjan después que vos ya enviaste la demanda. Y después de que ya está eso, hay hechos nuevos. ¿Sí? Hechos nuevos que vos querés hacer conocer al juez. Pero eso depende del juez si acepta o no. Sí. Sí. Igual también acá les voy a decir lo de la sentencia. Una sentencia supuestamente tiene que ser una interlocutoria 45 días hábiles para ser resuelta. Y una sentencia definitiva es 60 días hábiles, de los cuales también no estamos hablando de eso mismo, de ese mismo plazo en la realidad de los hechos, pero bueno, digamos que sí, por eso es que lleva su tiempo el proceso ordinario, ¿sí? En un proceso sumarísimo estamos hablando de plazos distintos, ¿sí? En daño y perjuicio siempre va a ser así. Eso. Y las sentencias interlocutorias que se dan en el proceso también hace que se demore más en sí el mismo proceso. Así que bueno, eso, no sé si tienen alguna otra pregunta respecto a esto. Que se extienda en el tiempo, o sea, el hecho de que haya una sentencia y todo eso, no hace que a su vez se agrave también el daño que ha sufrido la víctima. O sea, porque sé que duran un montón, como dice usted, los procesos hasta que sale una sentencia que dicta sí, que la víctima debe ser resarcida totalmente. Como ocurrió, por ejemplo, con lo de la catedral, que duró muchísimo tiempo. Claro, cuando hablamos de montos, sí, por ejemplo, en el año, cuando yo presenté una demanda en el 2017, yo pedía un monto de 67.000 pesos, que al día de hoy es sumamente irrisorio decir 67.000 pesos, o 75.000 pesos en ese tiempo. Y antes, si vos decías para ese año, era un montón, pero este era solamente lesiones, ¿no? Otra cosa. Decía es un montón, pero hoy en día, que recién ahora me salió, obviamente que se tiene que actualizar ese monto, porque si no, estamos hablando de si un juz nada más, el valor de los honorarios, un juz de un abogado hoy está en 80.000 pesos, o sea, ahí sí se desvaloriza, pero bueno. Sí, no hablo tanto del monto en sí, sino como que se extiende en el tiempo el hecho de que la persona, o sea, la víctima tiene que sufrir ese daño en ese momento y no tiene retribución o reparación alguna, sino que se posterga en el tiempo. Y me parece como que después ya no tiene mucho sentido, por lo menos para mí, obviamente que las víctimas van a querer que se resarce ese daño, pero ya en el momento es cuando realmente siento yo que la víctima necesita eso, como que se agilice más el sistema. Y es que es así, pero bueno, es de varios, en realidad es de todos los actores, ¿no? Porque también si el abogado también se queda, si no está constantemente viéndolo al expediente, también como estos casos de daño y perjuicio, o sea, uno lo tiene que ir llevando adelante, lo tiene que promover, ¿sí? Digamos, presentando los escritos y todo para que continúe, porque si no queda. De manera legal. Sí, entonces es la manera de que uno seguirlo y que sea más. Pero si vos pensás que a fin de año te va a salir, no, olvídate. Eso no. No se va, no va a suceder eso. Así que bueno, y después el monto, como yo les decía, el monto siempre es un estimativo, no es el exacto, pero bueno, es lo que uno más o menos entre gastos y cosas que considere, por ejemplo, lo que es el valor del auto al día de hoy,
los gastos del arreglo del auto al día de hoy, ¿sí? Lo que cobraba el fallecido, ¿sí? Si él mantenía el hogar, si era el único sustento. Son muchos factores que se tienen en cuenta para el monto, para calcular el monto. No sé si querés decir algo. ¿Ya está la sentencia? Ya aquí está la sentencia definitiva, ¿sí? Digamos que sí. ¿Y qué rubro admite la sentencia definitiva? En este caso. Sí. Ah, no, es que no traje la sentencia. Claro, pues la correspondencia es de lo que ustedes piden, que se les reconoce. No sé si tiene la sentencia, pero si tiene la sentencia yo les voy a mandar. Ahora los voy a subir. Claro. Porque lo pedí la demanda y la contestación, y hasta la contestación de la cita de garantía, pero no me acuerdo si tiene la sentencia definitiva. Yo lo voy a pedir, si la tiene yo la voy a subir para que la vean. Obviamente de que este aspecto, que lo ha explicado la profe, tiene que ver con el derecho de daños en general, pero con una función en particular. ¿Que cuál es? La función resarcitoria. ¿Sí? Pura y exclusivamente se circunscribe a la imposición y el desarrollo, ¿sí?, de la función resarcitoria. Con lo cual, todo lo que nosotros hemos visto a lo largo del desarrollo de la materia, que esta ya es la última clase presencial, pasó volando el cuatrimestre, nosotros hemos explicado cada función en particular. Por eso la bolita se refiere a la acción resarcitoria. La acción resarcitoria se interpone y se impulsa en el proceso civil y comercial. Salvo algunas excepciones que el Código Procesal Penal lo admite. Por eso es que yo les he pedido que traigan el Código Procesal Penal de Catamarca. Y tengo entendido que algunos de ustedes ya han comenzado a cursar la materia. Entonces, ¿cómo comienza el proceso civil y comercial? Con la demanda. No se actúa de oficio como se actúa en el proceso penal, ya vamos a ver. Se La inicia parte lo tiene que impulsar. Claro, se inicia con la demanda, que es todo lo que ha explicado la profe. ¿Y qué incluimos en la demanda? ¿Qué incluyen en la demanda? La pretensión. A ver, eso es lo que muchos se han equivocado en los parciales. Aquí estamos viendo derecho de daño. Entonces ustedes no me traigan conceptos ni ideas de otras materias. Aquí ustedes tienen que trabajar con los conceptos que se les explica en su clase. No me tienen que hablar de derecho constitucional, no me tienen que hablar de convención, no, porque es derecho de daño. La evaluación, como va a ser la evaluación número 2, se circunscribe a que ustedes manejen herramientas del derecho de daño. No me interesa cuánto saben de derecho constitucional, no me interesa cuánto saben de derecho de contrato. No quiero que me expliquen obligaciones que la verdad me han sorprendido malamente, porque cuando les preguntaba en qué consiste, la pregunta decía algo de daño contractual, responsabilidad contractual, la antijuridicidad. La antijuridicidad en el ámbito contractual, algo así creo que es. Todo me piden incumplimiento de cláusula, no cumplir el deber establecido. Eso lo habrán dicho en obligaciones, lo habrán aprendido en obligaciones. Pero en derecho de daño les dice específicamente el 1007, no sé, 33 o 36, ¿sí? Incumplimiento absoluto. ¿Cómo? Definitivo, culpable. Punto. Esa es la razón de ser del espacio que uno les da porque ustedes contesten y todo se apoya. Porque en el vínculo obligacional, no estoy hablando de obligación. Yo no estoy evaluando derecho de daño. Incluso me sorprende malamente porque se ve que no la han agarrado a obligaciones todavía. Era una papa, porque si ustedes veían el código, o leían el código, era una papa.
puse cosas más técnicas y propias del derecho de daño. Así que no se confíen de decir, ah, no, si algo le entendí de obligación, algo, lo he escuchado al doctor Cruz, sí, me acuerdo. Que ahora sí, ya venimos con derecho de daño. Por algo, he dejado esta clase exclusivamente para que veamos cómo la acción resarcitoria plasma todos los conocimientos que el suscrito y los profes hemos explicado hasta el decano. Entonces, en la demanda, que cómo se inicia el Código Civil, ustedes tienen que transcribir y plasmar la estructura que hemos visto. Aparece el daño, y dentro de ese elemento daño, todo lo que hemos aprendido. ¿Qué clase de daño voy a demandar? Si es contractual, si es extracontractual, si es patrimonial, si es extrapatrimonial. ¿Qué rubros? Para luego determinar la causa. Y dentro de la causa, ¿qué conducta me provocó este daño? Tengo entendido que la causa, que el daño queda constituido por ¿qué es una muerte? ¿Qué es un accidente? Este es una, muerte, fallecimiento del conductor, y viene la señora con su hijo. Representación, la señora de sus hijos menores. Bien. Por un accidente de tránsito. Por un accidente de tránsito. Entonces ustedes ya tienen el resultado dañoso, que es la muerte, cuyo rubro específicamente les habla del artículo 1745. Es decir, ¿qué rubro, qué rubro van a integrar esa carga probatoria del derecho de daño? Entonces, una vez determinado el daño, valorado y cuantificado, sigue siendo lo que ustedes han aprendido en Derecho a las Obligaciones, una deuda de valor. Obviamente que si ustedes van a averiguar la causa de la muerte, ¿sí?, hay un accidente, hay un embiste, hay un embiste, ¿sí? Tengo que ver si esa conducta, voy rápido, tengo que ver si esa conducta es antijurídica. ¿Es antijurídica? En la hipótesis que ha dado curso a la demanda. Sí. ¿Por qué? Termina con la vida de una persona. Pero eso no es, ese es el resultado. Que el daño no esté justificado es una cosa. Eso es lo que también he visto en el parcial. Tenía una confusión con todos los elementos porque les preguntaba sobre antijuridicidad y me confundían con causal de justificación. No, son cosas distintas. La causal de justificación te quita justamente la antijuridicidad, pero del daño. Cuando vas a ver la antijuridicidad de la causa, ahí tienes que analizar la conducta que causa el daño. Lo voy explicando porque me miran con una cara. Daño. Causa, antijuridicidad. Es lo mismo. Aquí tiene que ser daño, bueno, que esté probado, bla, bla, bla. ¿Y qué más me dice 1716? Injustificado. ¿Ustedes ven que se relaciona la justificación del daño con la antijuridicidad de la causa? No. Por ende son cosas distintas. Entonces, ¿en qué ha consistido la antijuridicidad de esta causa? Y aquí me dice que ha sido en la conducción. ¿Así era? No sabemos. ¿Ah? No sabemos. Bueno, eso me permite a mí, ¿sí?, tergiversar la hipótesis, ¿sí?, e irme al campo de lo penal. Entonces,
Vamos a hacer una cosa. Vamos a reinventar la hipótesis de la cual vamos a partir a analizar la demanda de datos. Aquí hay una persona fallecida, ¿verdad? Resulta que yo a esa persona fallecida no la quería. ¿Sí? Tenía bronca, era una suegra que nunca me trató bien. Entonces, esta es mi oportunidad. Voy, cruzo el rojo y con intención de matarla, no le doy un toque. ¿Ah? De sacársela de encima, diría. No, ex suegra, he dicho. Ex suegra. En vez de rozarla, no la paso por encima. ¿Mm? Decididísimo. ¿Está? ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿En qué ha consistido la antijuridicidad? Atropellar la conducta. Violar el principio del deber de no dañar. Atentar contra la vida. Atentar contra la vida. ¿Sí? Bueno, hacer cruzar el rojo, decir, ay, ¿existirá el deber de no dañar? No. Yo voy decidido. Como quien va decidido, toma un arma y dispara. No va a decir amagar, no va y dispara. ¿Sí? Bien. Lo otro que tengo que incluir en la demanda, ¿sí? ¿Está bien? Esto es lo que debería ser. Para que la demanda prospere y triunfe. ¿Qué me falta? Factor de atribución. Ustedes son clientes de la demandante. ¿Qué factor de atribución van a invocar? Ojo, porque el factor de atribución, ¿con qué instrumento se relaciona? Esta es una pregunta muy finita, que si ustedes la han captado, la van a saber. Esas son las clases del factor. Todo eso está aquí. Pero ¿con qué elemento fundamental, con qué herramienta fundamental, que eso lo hemos visto, pero no con ese nombre, se relaciona el factor de atribución? ¿La voluntad? No. Causalidad. ¿Con el contrato? No, porque la causalidad está aquí. No mezclen cosas. Causalidad está aquí. ¿Ah? ¿Con el contrato? ¿En qué contrato? Sí, bueno, El principio de ordinariedad. tibio, diría yo. Bueno, no la van a sacar. Con la prueba. Porque no es lo mismo probar un factor objetivo que probar un factor subjetivo. Porque en el factor subjetivo, ¿qué tengo que probar en esta hipótesis? La intención. La intención, el don. Entonces ahí se me abre todo un campo en el cual yo tengo que trabajar la prueba. Porque no hay que invocar únicamente. La estrategia es invocar en la demanda, pero yo ahí pensando en cómo lo van a probar a lo largo del proceso. Porque el proceso civil comienza con la demanda, se traba con la contestación, se traba el litigio. Entonces ahí el juez ya sabe sobre la materia sobre la cual va a decidir. Luego viene la etapa de prueba, donde el juez le dice, bueno, se abre el proceso a prueba, traigan la prueba que ustedes tengan. Y se produce. ¿Sí? No pongamos la chicaneada que hacen los abogados. Comunidad, que mala notificación. Caducidad. ¿Ah? Caducidad, que prescripción, que no, que la fecha de derecho no, pero ha muerto 2 meses después, por entonces ¿cuál toma?
Hago un 5. Concluida la etapa probatoria. Perdón, a mí me pasó con uno de la caducidad. ¿Dos veces la caducidad? No, es caducidad. O sea, él me planteó en el beneficio. O sea, nosotros ponemos el proceso de daño y perjuicio junto con un beneficio de litigar sin gasto. Es decir, que el actor no va a pagar tasa de justicia, no va a pagar muchas cosas, ¿sí? Entonces se hace con un beneficio de litigar sin gasto para el actor. Y claro, me pasó que me plantearon la caducidad de ese beneficio. Entonces tuve que esperar que el tiempo para que a él también, para plantear la caducidad de su caducidad, ¿sí? De lo que él estaba pregunta de pidiendo. obligación. ¿Qué diferencia hay entre caducidad y prescripción? La caducidad, la pérdida de un derecho y la prescripción de la función ¿De qué? de la acción. Muy bien. Entonces, el juez dice, listo, se acabó, no se prueba más, vengan y aleguen. ¿Qué es la alegación? No digo los alegatos. ¿Ah? No, voy a negarlo aquí. No, alegato lo que define cada una de las partes. Profe, alegato lo que define cada una de las partes. O sea, por ejemplo, Es la teoría de cada parte. tanto la parte demandada como la demanda. Exacto. Es la valoración de toda esta etapa. La hago hablar a la prueba, no transcribo. Santiago se duerme. ¿Por qué está durmiendo Santiago? Pero también el alegato es llegar al juez para que él entienda el sufrimiento de esta persona. Que en base a se planteó esta prueba y se produjo. Esta prueba se hizo como yo decía. Esta prueba también, en base a la prueba que me favoreció a mí, y más el dolor que entiendan que es mío, Convencer al juez, entonces. es el convencimiento, convencemos al juez de que te haga lugar a tu pedido. ¿Vieron la película? Cuando Hay veces vemos que que mejor entran no dejarse a hablar. convencer. ¿Cómo sería si fuera imparcial? ¿Cómo sería? No, es que simplemente la manera de que hacerlo llegar nada más. Obviamente que el juez tiene que ser El imparcial. juez lo único que hace es controla. Controla el debido proceso. El gobierno interviene como controla. Una vez que los alegatos vendrá la sentencia. Una vez que se concluya y entreguen los alegatos, Ahí viene la sentencia. viene la sentencia, con lo que no solamente extingue el proceso, sino esa deuda de valor se cuantifica y se determina y se convierte en una deuda dinera. ¿Sí? ¿Qué tipo de valoración y cuantificación es esta? Judicial. Judicial. Porque tenemos la contractual o la propia de las partes y la legal, la que está establecida en la ley. ¿A ustedes les parece que querían justificar algo injustificable? Entonces, como no saben cuál opción era, van a empezar. Porque la legal es y la voluntaria es la de las partes, la judicial, la establecida en sentencia y la legal es la establecida por la ley. Por ejemplo, accidente de trabajo, ley laboral. Y ustedes dentro de la opción tenían ley de contrato de trabajo, sin siquiera se dando cuenta. Problema de comprensión. Hoy por hoy, 6 de cada 10 chicos que salen de la secundaria tienen problemas de comprensión. O sea, no era rebuscada, era fácil. Para que ustedes tienen problemas de comprensión. Bien, entonces llega la sentencia y produce todos estos efectos. ¿Sí? Proceso y determina el monto. Profe, puede darse que por ejemplo, la sentencia, por ejemplo, si el valor de la sentencia sea mayor a lo que uno pueda pedir, cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo que representar a la parte demandante, por ejemplo, pido 8 millones, por dar un ejemplo. Sí. El juez me puede rebajar, me la puede... Vos pides 8 millones, aquí en la demanda.
Sí, No, 8. pongamos 8, no sé. ¿Sí? Ah, está bien. Ella te contesta y niega. 18. Le dice 0. ¿Sí? Desestima la. Vos alegas por 8. Sí. Alegas por 8. Considerando los daños que sufrió mi defendido. Pasa el conflicto a resolver, a despacho. Entonces el juez ahí decide empezar a ver un análisis minucioso de lo que está aprobado. Y resulta que el juez puede determinar dos cosas. O que se ha aprobado 5 o que se ha aprobado 10. Por eso dice, o lo que es más o es menos, dispongo. Puede ser que en el interín las partes hayan arreglado por 4. Todas esas son las opciones que se pueden dar. Por eso yo les enseñaba al comienzo, ese famoso principio de reparación integral es una utopía. Porque nadie puede reparar totalmente los daños que nos sufren. Entonces el principio está, hoy por hoy, morfológicamente libre de estructura. O sea, uno le puede dar las formas y acomodarlos de acuerdo a lo que el juez considere probado. ¿Qué es lo que ha pasado en un fallo que hemos visto el año pasado, que le reconoce daño psicológico? Claro, sí. Le impone un monto. Lo que, obviamente, el juez tiene que tener mucho cuidado si va a salirse de lo alegado por las partes. No, que eso es importante, porque no hay que confundir Claro. los montos con los hechos que están limitados al principio, porque él tiene que ver sobre eso, no sobre otra cosa. Que muchas veces se confunde eso. No, ya atenta, es una arbitrariedad de acá. Exacto. Y es una flux petitio. Claro. Está dando más de lo que le O puede. extrapetita, ¿cómo se dice también? Puede ser. Flux petita o extra. ¿Sí? Infrapetita es menos. Bien. Ahora, dentro de eso, ¿sobre qué también se ha pronunciado el juez en la sentencia? Sobre los hechos. Este es el daño, ¿verdad? Sobre los hechos. ¿Sobre qué más se puede pronunciar? Piensen, esto es sacarlo con sentido común. Sobre el culpable. Más que culpable, es responsable. ¿Sí? ¿Y cómo determina el responsable? La generación causal adecuada. Ha hecho lo mismo que han hecho las partes, pero con lo que le han puesto a decidir. Ha hecho lo mismo, con otro nombre. Pero es una reconstrucción mental, intelectual. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué no es real. Entonces, fíjense en cómo todos los principios de derecho de daño también son obligatorios para el juez. Porque el juez no se tiene. Todo lo que ustedes han visto en la orilla 1 son principios que también son obligatorios para el juez. Bien, esto es la acción resarcitoria. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. En eso cuando puso ahí el monto que pueden arreglar las partes, suponiendo 4, ¿en dónde queda el papel del juez al final? O sea... Las partes llegan a un acuerdo, ¿verdad? ¿Una forma de definición de obligaciones o no? ¿Ah? Lo que hace el juez mediante las sentencias homologa eso. Homologa lo acordado. Pero eso, claro, lo que hacen las partes tiene que ser antes de la sentencia, obviamente. Claro, antes. Exacto. Y ahí se plantean el juez y después homologa lo que dice. El juez controla. Claro. ¿Por qué? Porque siempre el juez va a controlar que se dé la estructura del derecho de daño. Por eso que llama las partes. Obviamente, en un caso de accidente doloso, porque puede tratarse de una relación de consumo, entonces el juez
daño, más el microsistema, que es defensa del consumidor, la ley de defensa del consumidor. En la parte de las, digamos que ambas partes acuerdan, ¿es la parte del alegato o es diferente? En todo momento. Sí. En cualquier momento. En cualquier momento. Hasta que se llama sentencia. ¿Sí? Se llama sentencia y se clausura proceso y se genera. Por eso después trabada la litis, al comienzo viene la audiencia del 360, la audiencia de conciliación, donde el juez llama a las partes para que ver si pueden llegar a un acuerdo, si hay conciliación entre las partes. Y si no hay conciliación, bueno, comienza la apertura a prueba. Apertura de las pruebas que se van a... Los alegatos vienen después. Procesal civil puro, diríamos. Es que sí. Con sesgo de mediación, autoridad judicial. Algo sui generis. Y una procesión hasta que cobren los honorarios. ¿Ah? Y una procesión hasta que cobren los honorarios. A ver si no cobra. Yo todavía no cobré los honorarios del 2017. Por eso nosotros aquí decimos usted, hay que Imagínense. Por anticipado, 50%. 60. Bueno, entonces ese es el proceso civil y comercial. Y la última bolilla les habla de la relación que existe entre la acción civil y la acción penal. ¿Entiende el Código Procesal Penal de Catamarca? Bien. ¿A dónde me voy? ¿Quieren que sigamos o quieren hacer una pausa? Sigamos. Es rápido, si no. Proceso penal. Para los que han cursado procesal penal o han cursado obligaciones de derecho constitucional, lo primero que se les enseña es un principio básico que tiene que ver con el proceso penal. ¿Cuál es ese principio? Legalidad. ¿Ah? Legalidad. No, legalidad es para todo. Vos estás dentro del derecho, todo es legal. El debido proceso, ¿no? El debido proceso. Ese es el principio por excelencia que es en los casos y lo primero que te enseñan en derecho constitucional. El debido proceso. ¿Cuál es el debido proceso? Penal. ¿Cómo se integra? No. Estamos hablando de proceso penal. No es lo mismo que delito. El juicio. La acusación, el juicio, la sentencia. Derecho a la defensa. ¿Ah? Derecho a la defensa. No, la estructura del proceso, del debido proceso penal. Estructura. Dentro de cada estructura están una serie de principios penales, pero no lo vamos a ver. Dicho juicio y sentencia. Primero la acusación, la denuncia, la instrucción. Ahí va la investigación penal preparatoria, ¿no? Acusación. ¿Sería investigación? Esa es la estructura. La estructura consagrada por la Constitución Nacional de lo que comúnmente se conoce el debido proceso. Vamos a Catamarca. En Catamarca dice que para llegar a la acusación necesita investigar. Entonces ustedes tienen a partir del artículo 5 en adelante lo que se conoce como investigación penal preparatoria. Investigación penal preparatoria. ¿Está a cargo de quién? ¿Ah? Bueno, los fiscales. Los fiscales de instrucción. ¿Qué hace el Ministerio Público Fiscal? Es el director de la investigación. ¿De qué? De pruebas útiles y pertinentes que le permitan dar base a la acusación. Es decir, que nosotros tenemos un proceso penal anticipado.
participado. Pero no vamos a esperar poner en práctica los derechos, las garantías y los principios constitucionales y convencionales en el momento de la acusación, no, sino mucho antes. ¿Sí? ¿Cómo se inicia el IPP? No tiene trascendencia, si la van a aprender, y no le hace al derecho de datos. Salvo que se puede iniciar de oficio o de denuncia. Es decir, que aquí recién va el inicio de oficio o a través de una denuncia. Que no es lo mismo denunciar que acusar. Aquí hay 4, 8, 12 meses en el medio mínimo para acusar. Salvo otros procesos penales especiales que ya van a hacer. Que se inicie de oficio y que se inicie a través de denuncia, ¿quién lo dice? ¿Qué código? No. ¿El código penal? ¿Tiene penal? No parece. ¿En qué parte? Bien. 71, 72, 73. Ahí dice, hace la distinción y dice, se podrá proceder de oficio o interponiendo una denuncia. El Código Procesal Penal de Catamarca recepta ese principio, en el artículo 6 les permite hacer esta aclaración, dice que ahí se inicia el proceso. Tratándose de una muerte dolosa, que es esta. ¿Sí? ¿Cómo creen que ustedes se inicia la investigación? ¿De oficio o por denuncia? ¿Y el muerto va a denunciar? ¿Quién va a denunciar? Es de oficio. Se dice de oficio. Lo llama al fiscal, mire, tenemos un homicidio doloso con intención de matar. ¿Listo? Convoquen a la policía científica, no a los testigos ni a la prensa, por supuesto, que no llegan. ¿Sí? Exclusivo para Catamarca en Cana. En fin. De oficio. ¿Sí? Entonces se ha comenzado a investigar de oficio. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver este para que ustedes entiendan el 1007? Llamamos vueltas. ¿Sí? Bueno, 1774 y 1775. Entonces, durante toda la investigación lo que va a hacer el fiscal es reunir pruebas. Reunir pruebas de que me den base a la acusación. ¿En qué se va a circunscribir exclusivamente el fiscal? En probar el hecho y la culpa. ¿Ven cómo cambia? ¿Visten cómo cambia? Bueno, dentro de la culpa, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Ah? Antes. Negligencia, impericia. Esa es culpa. ¿Y antes? La publicidad. Ya está, desde que voy inicio un código procesal ya está claro, ya está clara la antipublicidad. Y ahora de culpa. Antes de la intención, tiene que sacar la pared. Prueben y después. Me voy. Nunca han hecho el artículo 34. Yo digo, él ha sido culpable y ha tenido la intención y ha sido voluntario, todo el adorno que ustedes le quieran poner. Pero el 34, entendido al contrario sensu, dice que debe haber comprendido la criminalidad del acto y tener la posibilidad de dirigir la acción. Imputabilidad. Penal. Dice, ¿y por qué usted? No, usted. La mayoría dice, no, a mí me gustaría hacer penal cuando me recibo. Pero esto tiene que tener claro, ¿no? Por el otro lado van a estar los fiscales. Bien. Entonces fíjense cómo ahí va, digamos, tomando cada proceso
eso su pincelada. El proceso civil y el proceso penal. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Nos parece. Juntando toda la prueba, ¿sí? Ahí sí hay mérito suficiente y ahí sí el fiscal puede acusar. ¿Es culpable? Sin embargo, la realidad, este proceso arranca a la inversa. Consideramos que es culpable y después vemos si es inocente. ¿No? Es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y hay largo camino por recorrer. Bien, acusa. ¿Sí? La acusación es la puerta para llevarlo al imputado al debate. ¿Sí? Obviamente que en un plazo de 3 días la defensa se puede oponer, ahí puede discutir. Esto es el contradictorio. ¿Sí? Cuando ustedes estudian procesal penal, le van a hacer hincapié, les van a machucar la cabeza diciendo que el gran principio de las nuevas corrientes del proceso penal es el contradictorio y la inmediación. Que sean las partes las que prueben cada una de sus teorías. Eso es el verdadero sistema adversarial. ¿Les suena la palabra adversarial? Sí. Y aquí es donde, fíjense ustedes, tomamos una herramienta del procesal civil, que es la litigación. Fiscal, defensor, litiguen. Traigan sus pruebas, traigan sus testigos. Ustedes litiguen. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pero bueno, están en el ámbito penal. Sin embargo, en esta etapa que muchos la llaman intermedia, se encuentran los juzgados de control de garantía. ¿Qué hacen los juzgados de control de garantía? La misma palabra lo dice. Controlan garantía. No declaran culpable, no lo declaran inocente, controlan garantía. Salvo que la acción penal esté prescrita, pero bueno, ese es otro. Cuando ha transcurrido el control de un juez de garantía, ¿sí? Recién se eleva la causa penal. Cuando está en juicio, vamos a hablar sobre el debate tradicional o clásico. ¿Sí? No vamos a ir al juicio por jurado, porque eso ya lo van a ver. Vamos al debate clásico. Puede tratarse de un juez unipersonal o de un tribunal. Sea el juez o sea un tribunal, no puede ser un juez. El juez lo va a citar a juicio y le va a decir, oiga, vengan, ¿sí? Que se lo está llamando a juicio. Y ustedes tienen 3 días para ofrecer más pruebas, que no han podido producir durante la IPP, producir más pruebas, pedir nuevas pericias, todo en ese plazo de 3 días. ¿Sí? Porque el juez le va a advertir, vencidos esos 3 días, ¿sí? Comienza el debate en tal fecha. ¿Sí? ¿Estás aquí? No te duermes, ¿por qué te la cabeza? Profe, cuando es juzgado de control de garantía, justamente ya la persona a veces está detenida cuando lo llevan al juzgado, ¿no? Claro, porque la llaman para que controlemos las garantías, que esté bien detenida, que sea necesario que continúe detenida. Usted no puede liberar o absolver. Si está vulnerado alguna garantía, lo único que puede ser liberar. Pero habitualmente caen detenidos al juzgado de control de garantía. O sea, cuando se llegue. Claro, porque el código te dice, vos no puedes tener una persona detenida más de 24 horas. Si vos necesitas una prórroga de esa detención, tienes que venir a pedir al juez de garantía. Entonces, el juez de garantía, ¿qué va a hacer? Va a analizar que esté bien detenida, la legitimidad de la detención y la necesidad.
Es decir, que el fiscal venga y te diga, mire, yo necesito que permanezca detenido al ley por esto, por esto, por esto. Porque trasladar a la defensa dice, quiero que esté liberado por esto, por esto, por esto, por esto, y vos decís. Bueno, fíjense cómo hemos comenzado y hemos desarrollado, bueno, obviamente que concluido el debate, se dicta sentencia. ¿Sí? ¿Sobre qué aspecto se pronuncia la sentencia? Si se lo condena, Sí, sí se lo condena, no lo condena porque se llama Sobre el hecho y el acusado. ¿Ah? Sobre el hecho y el acusado. Sobre la prueba que se le presentó, él va a definir en cuanto a eso. ¿Pero qué aspecto decide la sentencia? la responsabilidad, No, pues la autoría. El hecho y la culpabilidad. el hecho, fíjense, el hecho y la culpa. ¿Cuál va a ser la pena que le corresponde? 8 a 25 años. ¿Cuál es el monto de la pena? Puede ser 25 años. Numerar. ¿Sí? El monto de la pena. Y ahí concluye el proceso. Tradicionalmente, ¿sí?, ambos procesos corrían de manera paralela. ¿Sí? ¿Qué ley de Catamarca pone en funcionamiento el Código Procesal Penal? ¿Quién tiene el procesal penal? Ah, nadie va a ver. Ley 5097. Ley 50. Bien. Ley 5097 pone en funcionamiento el nuevo modelo de... ¿No les hace calor a ustedes? Sí. A mí sí. Ahí. Bien. Antes de la ley 5097, los procesos corrían de manera paralela. Pero la ley 5097 introduce dos figuras que son fundamentales. Pero bueno, la figura del querellante y la figura del actor. No, actor civil, es acusado. ¿Sí? Si ustedes van y leen el artículo 8 y el artículo 16, claramente les va a demostrar qué facultades tiene cada parte. Porque el querellante y el actor civil son parte del proceso penal si lo piden. Por eso cuando un denunciante va a querer saber del proceso, no se le puede mostrar la causa, porque no es parte. ¿Quiénes son parte del proceso penal? El juez no es parte. Querella, Ministerio Público. No, antes de la querella. Ministerio Público Fiscal y el acusado. Ajá, ¿y el defensor? El defensor es parte. Y ahí está, digamos, reforzar técnicamente la posición del imputado. A ver, porque jurídicamente y legalmente siempre el fiscal comienza la investigación perdiendo 5 a 6. Eso es lo que nosotros siempre decimos. Usted fiscal arranca, tiene un detenido, arranca perdiendo 5 a 6. Véngame, empáteme aunque sea, o gane, para que yo pueda ver si ese detenido va a seguir detenido o se va en libertad. Venga fiscal y usted trabaje con la prueba, trabaje con el método adversarial. ¿Sí? Entonces, tradicionalmente esa era la parte. Técnicamente, si el imputado tiene frente a sí a un fiscal, ¿quién sabe más? ¿Por qué dudan? El fiscal sabe más jurídicamente. Por eso es que yo al imputado le doy un defensor técnico de su confianza para que pueda estar en paridad de armas con el fiscal. Y eso es adversarial. No es que se van a
matar a piña entre el fiscal y el defensor, no. Vamos, litiguemos. Matar articulazo. ¿Ah? Articulazo. Tirale con todo el código, ahí sí. Pero, luego de la 5097, en el artículo 8 y 16, permite que ingresen nuevas partes. Es decir, se abre un poco el proceso penal y permite que entre el querellante y el actor civil. ¿Cuál es la diferencia entre el querellante y el actor civil? Que el querellante tiene una carga imputativa. Supuestamente, por ley, tiene que ayudar a demostrar la culpa. Supuestamente. Pero aquí está más para la foto que para otra cosa. ¿Y qué función o qué obligación tiene el actor civil? ¿Y qué más? Y eso es esa situación. ¿Qué más dice el artículo 16? Discusión de la cosa. Capaz que le han robado. O capaz que le han estafado. Oiga, me estafaron 1 millón, devuélvame el millón. Pero, esto tiene su límite. ¿Qué diferencia encuentran entre el artículo 8 y el artículo 16? A ver, lee. ¿Ustedes lean? ¿Qué diferencia encuentran? Más allá de los legitimados. ¿Ese? ¿Código procesal penal? Profe, la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre los dos artículos? Sí. Que no tiene que ver con los legitimados. Hay una limitante en el 16 Sí. que habla de, dice, solo poder ejercer la acción civil en el proceso penal si se trata de un delito doloso y en los delitos culposos. ¿Cómo? ¿No me va? O si se constituye en parte querellante, El querellante puede cumplir las dos puede funciones. iniciar las dos acciones civil y Como penal. querellante y al mismo tiempo, en el mismo tiempo, dices la acción civil. En cambio, la acción ¿En qué artículo dices? el 8. Sí. Y en cambio, la acción civil no dice nada. Cuando ¿Y por qué ya te lo dice en el 8? ya lo dice en el 8. Claro. ¿El artículo 8 tiene alguna limitación para que el querellante ingrese al proceso? Tiene unas características, tiene que ser el Que no sean los legitimados. ¿Tiene límite? ¿Cuántas clases de delitos conocen ustedes? Por el delito De acuerdo a la intención. ¿Ah? Por el delito de acción pública, ¿no? Doloso y culposo. Doloso y culposo. ¿De acuerdo a la intención? Pues el doloso y culposo, y ahí veremos los preterintencionales, todo eso, que me imagino que saben. ¿Sí? Doble eventual, todo eso. Manejan así. Y el artículo 16, ¿cómo es tu nombre? No me acuerdo. Lautaro, dice, hay un límite en el actor civil. Hay un límite, que son los delitos dolosos. Y culposo, si es muerte o lesión de gravedad. ¿Sí? Entonces,
la acción civil puede ser ejercida en el proceso. Es decir, que si ustedes cumplen con todos los requisitos establecidos en el 8, en el 16, sobre todo en el 16, en el 95 en adelante, que cumplen todos sus parámetros, se les va a permitir el ingreso al proceso penal como actor civil. Entonces ustedes ya van a tener fiscal, imputado, defensor y actor civil. Pero la figura del querellante no me sirve en el derecho de daño. Porque el querellante lo único que va a hacer es colaborar a probar la imputación o la culpa. ¿Sí? Porque recuerden ustedes, esto recuerden siempre ustedes. Cuando se inicia una investigación, ustedes leen una tapa de diario. Siempre el fiscal arranca perdiendo 5-0. Eso lo entiende mejor cuando ustedes tienen que litigar como defensores. Ahí van a pedir que se respeten todas las garantías. Entonces, recuerden esto. Entonces, por eso es que quizá el querellante tenga pruebas de por sí, pueda conseguir pruebas. Y le pueda ayudar al fiscal a demostrar la culpa. El hecho no, porque el hecho es objetivo. ¿Sí? Si se trata de un homicidio doloso, y voy con todo el cuerpo de perito forense, y ellos van a decir sí, existió el hecho. Entonces, con esas limitaciones puede ingresar el actor civil. ¿Sí? Y si ustedes van al 95 en adelante, le va a establecer todos los requisitos que el actor civil tiene que cumplir para ser tenido como parte. Que no es ni más ni menos que hacer esto. Así como hablamos de demanda, el actor civil la puede presentar en sede penal. Y de ahí vienen las relaciones entre la acción civil y la acción penal. Increíble, pero cierto. Pero no sucede. O sea que en el caso del accidente de tránsito, si hubiese tenido una actuación penal. Es que la actuación penal siempre va a empezar. Siempre empieza primero. Y ahí introduce. ¿Sí? Y depende de cómo lo quieran manejar ustedes. ¿Sí? Porque en el proceso civil y comercial ustedes tienen que juntar la prueba. Más platita. En el proceso penal presentan la demanda y dejan que el fiscal investigue todo. Pero ¿en qué momento del proceso penal puede entrar el actor civil? Bien. El querellante lo puede hacer hasta el momento de la clausura de la investigación, que es cuando acusa. Si el fiscal acusa es porque la investigación ha concluido. Hasta ese momento puede ingresar el querellante. El actor civil un poquito más. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que cuando llega a juicio, ¿sí?, el juez cita a las partes por 3 días, el juez o el tribunal, ¿sí?, a que estén a derecho, es decir, que vengan y ejerzan sus derechos, si quieren ofrecer más pruebas, ¿sí?, si creen que alguna cuestión no se ha investigado en la investigación penal preparatoria, ustedes tienen por el 362 la investigación penal suplementaria. Eso es muy adversarial. Entonces, el actor civil se puede presentar hasta antes de que venza la citación a juicio. Mientras está en control de garantía puede. ¿Sí? Puede ser. En todo momento se puede presentar el actor civil. El querellante ya no. Si no se ha presentado hasta el momento de la acusación, no se puede presentar. Hay debate sobre si esta acusación tiene que quedar firme o no. Bueno, le damos un changüí. Esperamos hasta que el juez realmente pase todo el control de garantía y se vaya a juicio. Le damos el changüí. No somos tan estrictos.
Si no, tendría que decir, listo, se concluye la investigación, se concluye. Pero bueno, otros dicen de que no, tiene que quedar firme, en fin, bueno. Entonces, mientras el creyente se puede presentar hasta la clausura de la investigación penal preparatoria, el actor civil puede un poquito más hasta el momento de que quede firme la citación. ¿Vamos? Supongamos que se presenta a juicio, el famoso debate. ¿Sí? Que ustedes van a practicar, van a hacer un simulacro del modelo adversarial, todo eso. Pero eso es un debate, pero juicio por jurado, juicio por jurado. En el debate tradicional o juicio tradicional se va ante lo que ustedes ven en la tele. ¿Sí? Un tribunal se decide o un juez unipersonal. Fíjense sobre lo que se ha decidido la sentencia penal. ¿Qué me dice el 1776? La sentencia penal condenatoria produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil. Por lo general, el que avanza más rápido es el proceso penal. Porque si se trata de un hecho causado con intención, un homicidio simple, ¿sí? Hay una persona detenida. ¿Sí? El término corto. ¿Sí? Por eso, por lo general, siempre el proceso penal es más rápido. Entonces dice, la sentencia penal condenatoria firme. Todo esto tiene que ser cosa juzgada, o sea, firme tiene que dar sentencia. Produce efectos de cosa juzgada en el proceso civil, que no se ha iniciado, obviamente, pero si usted lo quiere iniciar, no hay problema. Respecto a la existencia del hecho, como lo de aquí voy. Monto de la pena, hecho. Sobre la existencia del hecho principal que constituye el delito y de la culpa del condenado. Si la sentencia penal decide que el hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. Todavía no lo dejo muerto. Profe, ¿qué artículo? 1776. Si la sentencia penal decide que un hecho no constituye delito penal o que no compromete la responsabilidad penal del agente, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. No puede generar un derecho a un delito penal, pero sí puede generar un daño. Claro. Pero eso lo van a demostrar, o ustedes lo van a percibir, una vez que haya avanzado el proceso penal. Porque hasta donde yo sé, no sé, aquí me corrige la profesora Celeste, no he visto una acción civil, en sede civil, que empiece antes que el proceso penal. No he visto. Por eso, por lo general, siempre el que inicia. Pero en esta demanda habla sobre la denuncia que ya tiene en sede penal. Bueno, porque ya ha empezado anteriormente el proceso penal. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quiere decir estos artículos tan confusos que nadie le entiende? Fácil. La sentencia penal dice que el hecho ha existido, y que ha existido culpa, eso no lo puedo discutir en sede civil. Siempre y cuando no me haya constituido como actor civil. Porque si me he constituido como actor civil y he sido parte en el proceso penal, cuando me llaman a debate, el actor civil reclama la indemnización. Y dice,
fulano de tal, el que está aquí sospechado o imputado del delito de homicidio simple, ¿sí? Tiene que responder las indemnizaciones y empieza a desmarañar la demanda. ¿Sí? Si este proceso penal ha contado con actor civil y me dice que el hecho ha existido y que el imputado es culpable, eso equivale a decir que en sede penal el hecho ha existido y el culpable es responsable. ¿Sí? Cuando el actor civil pide esa transición, Esto es sede penal. ahí ya se hace. Cuando tiene que reparar. No, pues ya está el actor civil. Por eso, pero esto es en sede penal y esto en sede civil. No, esto es sede penal. Todo es sede Toda la penal. sentencia. Todo es sede penal. Claro. No, pero cuando hablas acá de reparar, digo. Sí, en sede penal. Ya sé, pero es para cuando pide la parte civil. Claro, es cuando está el actor civil. Cuando está el actor civil, cuando es parte en el proceso penal del actor civil, Pide eso esa es. indemnización. Viene en el sesión, en la condena, el juez se va a pronunciar. Tuvo hecho, como dice usted. Artículo 23 del Código Penal. Parte de la pena, ¿sí? El juez en su sentencia se tiene que pronunciar respecto a las indemnizaciones. O resarcimiento, no me acuerdo cómo dice el artículo 23. Primer párrafo. Profe, si se lo absuelve en ese proceso penal. Para. Ya vamos a llegar. Aquí está el culpable. ¿Sí? Entonces, si el proceso penal ha contado con actor civil, 1776, dice la condena penal hace cosa juzgada, es decir, se ha determinado la existencia del hecho y la culpa del imputado. Por ende, lo condeno como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple, punto 1. Punto 2, le impongo la pena de 12 años de prisión efectiva. Punto 3, hago lugar a la acción civil, ¿sí? Y condeno a indemnizar ¿ah? 50 millones. 50 millones. Ahora, ¿qué pasa en sede penal? El juez no hace. No hace eso en sede penal. Calcula, ojo, a ver, ¿cuánto pide la parte? 50. Bueno, de un 50. Poner que le calcula mal y le da 10. Siempre. Suele ser los 10. Esos son los riesgos que tiene la acción civil en sede penal. ¿Sí? No está muy entregado con el resarcimiento. No. Supongamos que lo absuelven. No tengo lugar. Esta es la tecnología. Bueno. Supongamos que lo absuelven. No. Supongamos que lo absuelven. Y una vez que determina el hecho y la culpabilidad y después se vuelve a pasar al ámbito, se puede pasar al ámbito civil. No. Si vos has ingresado aquí como actor civil, ya no puedes pagar. Cosas juzgadas. Claro, pero y si no se ingresó, No, por eso. Por eso. Terminemos con el proceso penal con actor civil. ¿Sí? Supongamos que lo absuelven. poniendo el ejemplo, el consulto, el ejemplo que estábamos viendo, sí o sí va a empezar la acción penal porque hubo un muerto. Sí o sí va a haber una ¿Cuál acción, ejemplo? el que estábamos viendo. Y no porque es aceite laboral. No, esa es una acción de tránsito. Sí. Entonces sí o sí empezó de oficio, empezó una acción penal. Sí. Eso me va a determinar un hecho inculpable. Y de ahí Sí. puedo pasar a la parte civil para ver los daños que había en el Sí. momento. Pero, ¿qué término tienes que esperar en el proceso penal?
cuánto deuda en los laureles. Porque ¿qué tiempo de prescripción tiene la acción civil? 3 años. 3 años. ¿A partir de cuándo? Del hecho. Del hecho. No esperes a los 2 años y 10 meses para interponer la demanda. ¿Entiendes? Todo es cuestión de estrategia. Supongamos que lo absuelven. Derecho penal 1. ¿Por qué causales se puede absolver? Causa de justificación. Absolver. ¿Qué se justifica? Falta de mérito. Falta de mérito es aquí. Hay derecho y la duda. Absolver es otra cosa. Lo absuelven porque... El único que te absuelve es una sentencia. Sobreseimiento. Sobreseimiento en la IPP. Sobreseer porque el hecho no ha existido o no hay prueba. Pero el proceso penal concluye sí o sí con sentencia. Condenatoria o absuelto. ¿Sí? ¿Y cuándo absuelve un juez o un tribunal? No sé, probar de hacer Prueba de inocencia. No, es que no se tiene que probar inocencia. Uno ya es inocente. falta de culpabilidad. ¿Ah? Falta de culpabilidad. Porque no es culpable. ¿Y por qué más? Claro, Porque el hecho no es delito. Y ahí viene el 1775. Si la sentencia penal decide que un hecho no existió o que el sindicado como responsable no participó, estas circunstancias no pueden ser discutidas en el proceso civil. ¿Qué van a discutir si el hecho no existe? Salvo que el hecho discutido no haya constituido delito penal, o que compromete la responsabilidad penal, o que no compromete la responsabilidad penal de la gente. ¿Así se ve? Ahí sí, en el proceso civil puede discutirse libremente ese mismo hecho en cuanto generador de responsabilidad civil. ¿Se entiende? Empieza a periodo día 0. ¿Ah? Porque ya fue absuelto en el proceso penal. Poner que se sea absuelto aquí. Dice no hace culpable. Y está pendiente de la acción civil. ¿Qué puedo hacer? En el caso del accidente de tránsito puede ser por factor objetivo. Excelente. ¿Y a quién demando? Al dueño, la cosa o la cosa. Aquí más potente. La aseguradora. A la aseguradora. ¿Ven cómo les queda abierta todavía la vía civil? Pero no dejen prescribir la acción. Que quizá el hecho penal haya causado trascendencia, porque aquí lo que nosotros tenemos en el proceso penal es la interrupción de la prescripción. Nosotros tenemos determinados momentos donde la prescripción se interrumpe. No se suspende como en el proceso civil. En el proceso civil se interrumpe y se suspende. En el proceso penal, pura y exclusivamente se interrumpe. ¿Y qué quiere decir que se interrumpa? Que se reinicia el conteo de plazo. Se reinicia. ¿Sí? Hay una causal de interrupción, por ejemplo, lo mando a juicio, ahí interrumpe. ¿Puede interrumpirse antes? Sí, con la declaración de indagatoria. Si no, se interrumpe y se reinicia. Esa es la interrupción. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo ustedes, aplicando la lógica, ¿sí?, han logrado descifrar lo que resulta para muchos indescifrable. Pero para eso es que tienen que tener bien presente. Porque yo aquí no les voy a evaluar sobre el proceso penal de Catamarca. Yo les voy a evaluar cómo la acción civil, ¿sí?, entra en el proceso penal y qué efectos tiene la sentencia. Respecto al proceso civil, respecto al proceso penal. ¿Qué se puede discutir y qué no se puede discutir?
que aquí, si no hay actor civil, no hay forma que el fiscal traiga el asegurador. Porque en el derecho penal, ¿cómo es la responsabilidad? Responsabilidad penal. Subjetiva. Culpa o culpa. Y todas sus modalidades, culpa grave, gravísima, doble eventual, preterintencionalidad. ¿Sí? No existe el factor objetivo. Entonces esa es la única forma en que yo puedo llevar al asegurador, por ejemplo, en juicio. Puedo constituirme en actor civil y a su vez iniciar el proceso civil. No, ya se pasó de... Sí, porque aquí es únicamente por delitos dolosos, culposos. Pero si voy a reclamar por factor objetivo, ¿qué me dice el proceso civil? Para implementar todo eso. ¿Estás durmiendo? No, estoy pensando en el proceso. ¿En qué? Proceso penal. ¿Dudas? Un montón de... ¿Cuáles? Por eso cuando les dijo que querían recreo, Decime dos. Un montón. tendrían que habérselo tomado. Un montón. A ver, decime. Dos. Porque no lo vamos a ver más hasta el momento del proceso. La semana que viene, o ustedes no me van a ver, no sé. Yo no voy a ver, no sé. Porque toda la semana que viene son exámenes. Y ustedes tienen toda una semana para esto. ¿Qué tiempo tiene después de control de garantías? ¿Qué? ¿Qué tiempo tiene después de control de garantías? ¿Para qué? Para expedirse. O sea, supongo que ahí será más pretensión del abogado defensor que se cumplan todas las garantías. Sí. Pero ¿qué tiempo tiene para...? Por lo general son 5 días. Pero se extiende a 10 únicamente cuando hay detenido. Por lo general todos los plazos ustedes van a ver en el proceso penal son ordenatorios o perentorios. Los ordenatorios son aquellos que están dispuestos en el Código Procesal Penal, pero que es al solo efecto de que el proceso prosiga. Los perentorios son aquellos en donde el Código Procesal Penal le pone término. Si usted en el Código Procesal Penal lea la palabra término, meta dentro. Porque no es plazo, es término. ¿Sí? Por ejemplo, para apelar una resolución, el juez usted tiene un plazo de término de 3 días. Ustedes en 3 días tienen que hacer. No es un plazo. Porque una cosa es decir, se podrá interponer el recurso de apelación en el término de 3 días. No es lo mismo que decir la investigación penal preparatoria tendrá un plazo de duración de 2 meses, prorrogable por 2 meses más, salvo con el propio extraordinario. Eso es distinto. Bueno, a lo que venía, esa es. A lo que vine, esa es. ¿Es un riesgo incorporar en el proceso penal al actor civil? No, aquí. Sentarte a tomar una cerveza. Publicitarlo de todo. A vos te va a activar la actividad, te va a activar el trabajo cuando te llamen al juicio. Ahí vas a tener que ir. Pero digo, cuando determina ya el monto de indemnización, Es ciego. Es un ciego, porque el juez penal no va a valorar la estructura del derecho. Dice el más o menos. en ese sentido. En ese sentido es peligroso. Pero otro, hay que recurrir a una sentencia mucho más rápida. Entonces, Claro. Sí, es más ágil. Claro, porque la persecución está en cabeza del Estado. Ustedes en el proceso civil, la persecución está con ustedes. Ustedes son los que tienen que impulsar. Ustedes empujan la carreta en el proceso civil. En el proceso penal, el Estado empuja la carreta. Carreta de piedra.
razón. No te voy a decir que es una IPP, que es una... No. Te voy a decir, el actor civil, cómo aparece en el proceso penal, qué facultades tiene, cuándo se puede presentar, qué efecto tiene la sentencia. No te voy a preguntar cuántos fiscales hay, cuánto puede ser garantía. No. ¿Cuándo puede pasar, por ejemplo, la acción civil, cuando no va civil, todo lo que... Claro. Por ejemplo, yo te puedo tirar. Ustedes ya saben, ya tienen penal 1 y penal 2, ¿verdad? Ya son un azote para los delitos, parte especial. Profe, disculpe, y todo eso es un proceso penal ordinario, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Esto es como ordinario. Claro, este es el ordinario. Después tiene la probation y el abreviado. Claro, que la probation. Después la abreviado. Ustedes la próxima clase, la próxima semana, no va a haber actividad, pero el secretario académico nos ha pedido de que subamos una clase grabada, que va a ser responsabilidad por cosas. ¿Sí? Y sobre esa bolilla va a girar un 50% del fallo. Ustedes lo leen. ¿Alguno lo ha leído? Muy especialmente de ese tema. La unidad 10 sería referencia al fallo de la... No sé, fíjate. Usar la astucia. Todo servido no entienden. No es lo que vos has entendido. No es lo que vos has entendido. La astucia de todo. ¿Entienden? Sobre esa, así que presten atención a este video. Se ha ido la actora. ¿Ah? Ah, ya bueno, es una autora. Yo siento. Profe, así con respecto a la nota del parcial, son 2 parciales nada más, ¿verdad? Sí, cuando terminemos esto y después seguimos con otro. Entonces, con este tema ya concluye el desarrollo íntegro de la materia. La cursada de la regularidad de la promoción, gestión parcial, gestión regular. Que las fechas están puestas en el plan. Ojo con los certificados médicos, ustedes ya saben, ya están realizados. ¿Cómo es la mecánica de gestión? ¿El mismo día o al día siguiente? ¿Sí? Después ya no se puede presentar. El parcial es la semana subsiguiente, no la próxima, sino la venidera, en el mismo horario, la misma modalidad. Y con el siguiente tema. El tema 7 que acabamos de ver. Lo único que no va a ir es legitimación activa en los daños de incidencia colectiva. Y excepción de defecto legal. Esos serían los únicos 2 temitas que no. ¿Qué dijo, profe? Porque legitimación activa ya lo hemos visto, cansó de ver. ¿Sí? Cuando hablamos de control resarcitorio. Transmisión de la acción indemnizatoria mortis causa y por actos entre vivos. Eso también lo hemos visto. ¿Sí? Cuando hablamos de la legitimación para accionar por daño moral. Todo este código. Demanda, es lo que hemos visto ahora. Prueba de los presupuestos de la reparación, es lo que hemos visto cuando hemos analizado todo el daño, que es lo que tengo que probar, si hay daño emergente, si hay lucro procesal, todo eso. Está aquí. Pluralidad de responsables, perdón, legitimación pasiva, pluralidad de responsables. Esta legitimación pasiva lo hemos visto en responsabilidad directa e indirecta. Pluralidad de responsables, obligaciones. ¿Sí? El asegurador responsable, obligación. Extinción de la acción indemnizatoria, supuesto, denuncia, transacción, prescripción. ¿Les suena eso?
o del tema 8, va responsabilidad contractual, extracontractual, responsabilidad precontractual, va todos los supuestos menos responsabilidad precontractual por nulidad de un contrato por causa de atribuirse a alguna de las partes. ¿Eso no va? ¿Ese tema? Si digo excepto, no va. No lo escuché. Ah. ¿Sí? ¿Estamos? Tema 9. Tema 9 va todo menos responsabilidad de los establecimientos educativos. Exégesis y diálogo de fuentes, entonces eso no. De la bolilla 10 va a ir únicamente responsabilidad derivada de la intervención de cosas. Y de la bolilla 11 va todo. ¿Estamos? Y ahí, en la responsabilidad derivada de la intervención de cosas, entra el fallo Martín. Bien, ¿qué me quería preguntar de las notas? Ya me dije que iba a hacer el operatorio de parcial y fuera segundo, digamos. Claro, la cursada tiene sí o sí la evaluación en dos instancias. La cursada. Llamarle promoción, llamarle regularidad. Si vos has desaprobado algún parcial, tienen de instancias recuperatorias. Para ver si vos podés recuperar, pero ir a recuperar a vos únicamente te va a habilitar a regularizar la máquina. ¿Dudas? ¿Consultas? En el caso de que pasara la